retomando la idea de simular una situación real. Les recuerdo que deben ponerse en el papel del médico, que recibe al paciente en una guardia y que el objetivo inicial debe ser reevaluar en primera instancia el ABCD, estabilizar al paciente y hacer el diagnóstico etiológico primario. Entre los primeros estudios a solicitar, siempre debe haber una imagen y preferiblemente una tomografía. En centros no especializados, esta es la indicación, pero en centros especializados se realiza una batería de estudios desde el comienzo, incluyendo un ecodoppler de vaso de cuello, tomografía de cerebro con y sin contraste, un protocolo de resonancia específico para ictus. Pero en centros no especializados se recomienda hacer una TAC simple de cerebro inicial y evaluar antes de sacar al paciente del tomógrafo la necesidad o no de completarla con una angiotomografía, según lo que se observe en la primera, ya que esta oportunidad de tener al paciente en el tomógrafo puede no repetirse por el agravamiento del mismo. Hay pacientes a los que no se le hace la angio inicialmente y luego, pese a necesitarla, no se lo puede trasladar, pues su condición clínica ha empeorado, está conectado a un respirador, se encuentra muy inestable, no es posible sacarlo de la terapia para trasladarlo, llevarlo a un tomógrafo, sería menos engorroso en una institución que tenga dentro del edificio el equipo, pero no es lo habitual muchas veces. En el caso ideal es que quien indica el estudio acompañe al paciente al mismo, se introduzca en la cabina junto con el técnico y evalúe ahí mismo la imagen. Pero muchas instituciones no lo tienen y hay que sacarlo al paciente en ambulancia, trasladarlo a otra institución, bajarlo, volver a subir, traerlo de regreso, por lo que resulta imposible y contraindicado. Siempre ese momento es estratégico. El médico, aunque no esté en el lugar, supongan que son el médico de guardia de un centro que no tiene tomógrafo. Cuando lo envían, tiene la posibilidad, a través de un familiar que lo acompaña, de comunicarse con el técnico y a través de una foto de WhatsApp o mediante una comunicación telefónica o alternativa, uno puede valorar la imagen y tomar la decisión de pedirle al técnico que no lo retire del equipo y que le pase contraste y le realice una angiografía. Que no es una angiografía digital con inyección de contraste intraarterial, que es el gold estándar para estudiar el árbol arterial, pues es el único estudio dinámico en donde vemos una fase arterial, una fase capilar y una fase venosa, y la cual sí tiene un mayor índice de complicaciones serias, pero no es el caso del contraste endovenoso, que tiene pocos efectos colaterales, su concentración es menor, salvo que el paciente sea alérgico al yodo o tenga una insuficiencia renal severa. Pero si el paciente tiene una insuficiencia renal moderada, puede hacerse el contraste con una hidratación a flujo elevado sin problemas. Les dejo una inquietud y la tarea de pensar. ¿Por qué no les aconsejo realizar una resonancia en ese primer momento? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de pedirla?
¿Cuáles son los motivos o indicaciones para que al observar la tomografía inicial se decida la angiotomografía? Tanto en el ictus hemorrágico como en el isquémico. Estas preguntas las deberán exponer ustedes en el encuentro de este miércoles. Preparen el tema y lo discutimos. En la siguiente diapositiva vemos que son una causa muy frecuente de muerte y es la patología neurológica que más internaciones produce. Pero lo más relevante son las consecuencias a largo plazo, ya que constituyen la primer causa de discapacidad y una alta tasa de lesiones que no conforman ataques cerebrovasculares, pero que diezman a la población adulta, produciendo también la segunda causa de demencia. Las demencias vasculares, a expensas del aumento de la expectativa de vida, se estima que pasarán a ser, en un futuro no muy lejano, la principal causa de estos trastornos. Son también responsables de una gran proporción de grados variables de deterioro cognitivo objetivable y un grado importante de deterioro no objetivado, que integran una amplia zona gris de disminución de la capacidad intelectual muy difícil de determinar, pero que sin lugar a dudas afectan a la mayoría de los ancianos. En la otra imagen vemos que los eventos isquémicos pueden ser clasificados como esta versión simplificada de la clasificación ASCO, cuyas siglas en inglés significan aterotrombosis, small por pequeño vaso, cardioembolic y otros, o venosos. En la siguiente imagen observamos un esquema de los sitios de origen más significativos de las lesiones que pueden producir los ictus, ya sea por patología cardíaca, aórtica, en los grandes vasos del cuello, extracraneanos o intracraneanos, y en los pequeños vasos distales. Estas fuentes motivan la clasificación de enfermedades isquémicas que sigue. Esta clasificación de todas nos muestra los diferentes orígenes, pero les llamo la atención en las prevalencias. Observen que las embolias constituyen una proporción similar a los ateroscleróticos, pero en realidad no es así. Son más, son bastante más. El TOA 5, que constituye un 30%, los incluye entre dos o más causas, pero también se los encuentra en muy alta proporción en los llamados ESUS, aquellos criptogénicos con evaluación negativa. Desde hace décadas se realizan ingentes esfuerzos por dominar la patología aterosclerótica, habiéndose invertido enormes presupuestos en investigación, en prevención, exigiendo cambios de hábitos de vida, grandes inversiones en tratamientos costosos durante décadas, que han resultado poco eficientes, ya que los factores de riesgo cardiocerebrovasculares, como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, continúan en crecimiento o no han disminuido, salvo este último, el tabaquismo, que ha tenido un descenso significativo en los últimos años, aunque en Mendoza no ha sido tan importante como en el resto de Cuyo y el país. No les planteo que estos esfuerzos deban dejarse de hacer y que se deba abandonar la lucha contra los factores de riesgo, sino que los recursos y los esfuerzos se han orientado prácticamente en una sola dirección. Pero sin embargo, se han invertido relativamente pocos recursos y esfuerzos en la patología embólica. El concepto de ESUS es el de un evento embólico de origen determinado, ya lo dijimos.
Vemos en la diapositiva siguiente que en la circulación anterior se producen la mayor parte de los eventos, sobre todo a nivel de las carótidas extracerebrales, ya sea en su porción extracraneana o intracraneana extracerebral, es decir, la que se encuentra bañada por el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que debemos focalizar nuestra atención sobre todo en este territorio, el territorio anterior. El territorio posterior es el irrigado por las vertebrales, la basilar y las cerebrales posteriores. En la otra diapositiva, si la paciente que estamos recibiendo se presenta con disminución de la fuerza y o la sensibilidad corporal del hemicuerpo contralateral, también puede tener amaurosis fugaz unilateral, trastornos del campo visual con una hemianopsia homónima contralateral, afasias, fenómenos de negligencia por apraxias o agnosias, trastornos de la mirada conjugada o el llamado limb shacking síndrome, que es un tipo de evento isquémico transitorio asociado a breves episodios de agitación disrítmica o sacudidas de los miembros contralaterales de tipo hemibalísticos. Entonces debemos sospechar con todo este cuadro en una afectación del territorio anterior que incluye arteria oftálmica, cerebral anterior y cerebral media. Noten que se están comprometiendo amplias zonas y traten de focalizarse en la anatomía del árbol vascular. ¿Qué áreas irrigan estas arterias? Y por consiguiente, ¿cómo se explican estos déficits? Por ejemplo, si la paciente tiene un síndrome caracterizado por dolor agudo, reflejado a la órbita y el oído del mismo lado, entre otros signos y síntomas de exacerbación simpática, nos orientamos a una afección del plexo simpático, unilateral, y evidenciamos lo que llamamos un síndrome de Horner. Con todo ello, debemos sospechar una disección carotídea. Las enfermedades de la carótida son en mayor frecuencia de origen ateroesclerótico o displásico, pero también, sobre todo en personas jóvenes, la traumática, la disección traumática. Jóvenes deportistas sometidos a traumatismos cervicales o en las personas mayores por traumas quiroprácticos u otros traumas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si en cambio nuestra paciente tiene un síndrome de déficit hemisensitivo y motor contralateral, pero con síntomas prefrontales, podemos pensar que por la alta frecuencia de hipoplasia de la comunicante anterior, se trate de una oclusión proximal de la arteria cerebral anterior. Es decir, al no tener flujo contralateral que la compense a la obstrucción, no se irriga la cerebral anterior. O si hay, en otro caso, menos déficit, sobre todo con debilidad a predominio crural, pero con poca o ninguna afectación facial y sin signos prefrontales intensos, pero con ese patrón sobre todo crural, es posible que pueda responder a una oclusión, pero de la arteria cerebral anterior, pero más distal.
Y si a esto se le suma una apraxia brachiocrural izquierda, ese hemisferio afectado es posible que sea el dominante. Sin embargo, estos infartos son poco frecuentes, cerca del 1% de todos los infartos cerebrales. Entonces, tenemos mucha incertidumbre. Recordemos que simulamos ser un médico de guardia y queremos corroborar nuestra impresión clínica y lo hacemos mediante una tomografía. Y la que obtenemos se las presento en la siguiente imagen. Obviamente parece que se logró la imagen luego de varios días, pues inmediatamente a la lesión es muy difícil que se observe. Pero como la imagen es tardía, pasó el tiempo y ya puede observarse la zona infartada. Se aprecian claramente los límites del territorio vascular de la arteria cerebral anterior y nuestra impresión clínica se corrobora. En la otra imagen vemos una presentación muy distinta. Si nuestra paciente presenta un grave cuadro con plejía más proporcionada o armónica, es decir, en igual medida en el territorio facial, en el braquial y en el crural, y anestesia del hemicuerpo con hemianopsia homónima del mismo lado, debo pensar en una lesión de cerebral media contralateral. Pero si además presenta afasia mixta, probablemente sea por afección del hemisferio dominante. Lo más común es que los déficits motor y sensitivos sean derechos. Es posible que sea debida a una grave obstrucción proximal de la arteria cerebral media. Con preocupación por su evolución crítica, pedimos de forma urgente un TAC. Lo que esperaríamos ver en esta paciente tan crítica es esta imagen. Obsérvenla, agrándenla y piensen en lo que ven. Para observarla, deben comparar asimetrías, deben comparar los mismos objetivos visuales de los dos lados. Observen las flechas que obviamente indican lo que nosotros llamamos el signo de la cuerda. La sangre detenida en tomografía se ve hiperdensa. Se dice que se autocontrasta. Es decir, que estamos observando un coágulo fresco en la luz del vaso. Si observamos con más detenimiento y comparando un hemisferio con el otro, vemos que en el territorio de la cerebral media no se distinguen claramente los surcos, ni el límite córtico-subcortical de sustancia gris y blanca. Tampoco percibimos el límite de los núcleos. Es cierto que en el lado derecho de esta imagen es difícil percibir estos detalles con claridad, pero se esbozan, y ante una mirada complaciente podemos imaginarlos. Como así también el límite córtico-subcortical que al menos parece verse. Sin embargo, del lado izquierdo no hay ningún indicio de su presencia. Esta es una imagen antigua, de mala calidad, pero está puesta a propósito, pues si logran distinguir estos detalles en ella, podrán interpretarlos con mucha facilidad en modernas imágenes. Luego de unos días, seguramente tendremos un cuadro
como el que les muestro en la siguiente. Ya pasaron varios días. La paciente empeoró. Hubo que operarla para descomprimir el cerebro y evitar el colapso de los ventrículos y las herniaciones que pueden ser mortales. Se le retiró una parte de la calota craneana, del hueso craneano, lo que en la jerga neuroquirúrgica se llama desplaquetado o craneotomía descompresiva. Se aprecia perfectamente el extenso infarto, en este caso derecho. Pasamos a otra diapositiva. Pero también, y para nuestra sorpresa, podemos encontrar una tomografía normal, con algunos detalles que no se pueden asociar a isquemia aguda, debido a que la tomografía en las primeras horas es muy probable que no encontremos nada patológico, ya que se requiere de tiempo para que los fenómenos isquémicos se revelen macroscópicamente, habitualmente entre 48 a 72 horas. Entonces tenemos una paciente grave, con una clínica categórica, pero no lo podemos objetivar con la imagen. La imagen se ve normal. Y en este punto sería muy importante contar con un método de diagnóstico mucho más sofisticado, la resonancia. Pues puede hacer el diagnóstico precoz, aproximadamente ya a los 30 minutos de que comienza la isquemia. Como vemos en la que sigue, en este caso una niña. Vemos las distintas secuencias de resonancia que fácilmente nos indican todas el sitio muy bien definido del infarto en curso, aun cuando haya pasado muy poco tiempo. Pero si el déficit es más leve, comparece a predominio facio-braquial, puede asociarse a afasia de Broca. Si se afecta el hemisferio dominante, o afasia de Wernicke asociada a otras alternaciones campimétricas, nos está indicando que pueden haber afectación de ramas temporales. Entonces debemos pensar en una obstrucción de cerebral media, pero distal. En esta importante arteria, la causa más frecuente de obstrucción es la emboligena cardíaca, o desde placas ateromatosas de cuello que han embolizado. A ver la tomografía en la siguiente diapositiva, vemos que la imagen no siempre es fidedigna. Recordar que la tomografía es la preferida por su practicidad, la rapidez de su realización y su accesibilidad, lo cual es, en un paciente con trastornos de la conciencia, es una gran ventaja sobre la resonancia. Es más difícil mantener a un paciente con una lesión cerebral, sobre todo severa, pedirle que ese paciente se quede muchos minutos quieto en un resonador. En otra situación, pero si la paciente presenta un síndrome mesencefálico, talámico, con alteraciones del tercer par, único bilateral, lejos del territorio irrigado por las carótidas, sobre todo si hay abulia y alteraciones campimétricas bilaterales, deberíamos pensar en una lesión del mesencéfalo, cápsula, núcleos profundos del diencéfalo, pues entonces tenemos que sospechar que se trataría de territorios irrigados del territorio posterior y que podrían ser una o las dos arterias cerebrales posteriores por una obstrucción en su nacimiento. En el top de la basilar si hay bilateralidad. Ya que la arteria cerebral posterior, en su primer tramo, irriga el mesencéfalo, la cápsula y los núcleos profundos del encéfalo, aunque también en este caso se pueden presentar síndromes alternos en lesiones un poco más distales. Puede haber hemibalismo
contralateral y síndromes talámicos. Si se piensa cuando uno hace la evaluación del campo visual, se presentan cuadrantopsias o hemianopsias congruentes con respeto macular, pensaríamos en lesiones corticales más distales. Si se afecta el hemisferio dominante, se puede sumar alexia, anomia y distintas agnosias. Y si la lesión es bilateral, lo que se llama ceguera cortical. Estos infartos constituyen un 10% aproximadamente de todos los ictus y una cuarta parte de ellos son bilaterales. Vamos a otra diapositiva. Bueno, acá en esta diapositiva se ve una lesión ya evolucionada, con claridad de límites. Y les hago notar que la tomografía se utiliza para el seguimiento del paciente. Se hacen una, dos o más tomografías en los días posteriores de acuerdo a lo que la clínica nos indique. Las lesiones de las arterias vertebrales pueden ser de etiología similar a la de las carótidas, estando también afectadas por traumas, sobre todo en personas jóvenes, deportistas. Aproximadamente en la mitad de las personas existe una hipoplasia relativa de una de las vertebrales. Entonces, ante la oclusión de la dominante, pueden aparecer síntomas o signos de obstrucción de la basilar. Las lesiones basilares son predominantemente ateromatosas o embólicas. Cuando se afecta la porción anterior de la protuberancia, se produce un síndrome llamado de enclaustramiento, en el que el paciente se encuentra en coma aparente, cuadripléjico, con compromiso de la vía córtico-espinal. Pero está lúcido, con sensibilidad y sentidos conservados por afectación de la vía córtico-nuclear, por lo que solo puede realizar movimientos verticales con los ojos. Si se afecta la formación reticular, sí estará en un coma verdadero. Si no, es muy fácil de confundirlo. Puede también tener síndromes alternos, como el síndrome de Wallenberg, que es en la región laterovulvar posterior-inferior, por compromiso de la pica, de la arteria cerebral posterior-inferior. Se presenta con síndrome de Horner, hipoestesia facial, parálisis velopalatina y cordal homolaterales e hipoestesia termoalgésica brachiocrural. Puede presentar un síndrome cerebeloso o un síndrome pontino a expensas de la AICA, asociado a parálisis facial periférica, hipoacusia homolateral e hipoestesia termoalgésica brachiocrural, con parálisis de la mirada hacia la lesión, lo que se denomina síndrome de Weber, por compromiso de la arteria cerebelosa superior, con parálisis del tercer par y parálisis del hemicuerpo contralateral. En la siguiente imagen vemos un esquema que nos muestra los dos lechos microvasculares, el profundo asociado a las perforantes y otro distal córtico-subcortical. Una imagen que ya vimos. Entre ambos, así como en territorios limítrofes, entre territorios de irrigación de las grandes arterias cerebrales, se producen isquemias por disminución del flujo sanguíneo cerebral o por enfermedad proximal de dos grandes arterias. Se producen así infartos, sobre todo a nivel parieto-occipital y frontal anterior, antiguamente llamados infartos de la última pradera. Otras isquemias en territorios atípicos se dan por vasculitis, con signos de sintomatología variable, que puede ser central o periférica, en cuanto a la localización intracerebral, ¿no?
es decir, profunda o cortical. Las trombosis venosas son otro gran capítulo. Pueden dar síndromes de hipertensión endocraniana, síndromes focales y síndromes encefalopáticos diversos. Les presento en la siguiente imagen a las arterias perforantes, que ya hemos analizado, que se encuentran sometidas a regímenes flujométricos elevados y por su diseño poco favorable, se enfrentan sobre todo por hipertensión arterial y diabetes, con fenómenos lipohialinóticos, necrosis fibrinoide y también fenómenos de naturaleza aterosclerótica, produciendo distintos tipos de isquemias difusas y lacunares, sin afectación cortical, pudiendo producir síndromes motores puros, proporcionados o no, es decir, con debilidad uniforme facio-brachiocrural, o a predominio braquial o a predominio crural, según si la lesión se localiza en la confluencia de las fibras que descienden de la corteza y se dirigen como hacia un embudo, hacia la parte profunda de la cápsula. Se puede dar sin hiposensibilidades o acompañadas de estas, y si se afecta a la cápsula y la región talámica. Puede darse un síndrome sensitivo puro por afección aislada del tálamo o del tronco superior. La hemiparesia atáxica con debilidad a predominio crural y ataxia a predominio braquial. El síndrome, hoy hay otro síndrome que se llama disartria mano torpe, se caracteriza por paresia facial, paresia del velo del paladar y lingual, asociado a torpeza braquial homolateral. Y eso es característico de una laguna en la rodilla de la cápsula interna o en la parte superior de la protuberancia, afectando las mismas fibras. Estas lesiones no comprometen la vida, pero son la base de la demencia multiinfarto. Las lesiones de estos vasos perforantes. En otra imagen planteo otra situación posible. El paciente que concurre a nuestro consultorio nos consulta por trastornos mnésicos con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, dislipemias. Podemos encontrar una isquemia crónica que ha producido múltiples lesiones profundas, periventriculares, confluentes, llamadas leucoariosis, o más bien imágenes compatibles con lesiones isquémicas. O podemos tener otra presentación volviendo al escenario de la emergencia. Bueno, terminamos aquí esta primera parte. Sigamos con ictus isquémico, parte 2.